siento que la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Pues el día de hoy vamos a poner nuestra atención en la vida de una familia que la verdad es que empezó muy mal, porque pues eran una familia que habitaba en una ciudad politeísta, es decir, en Mesopotamia. Y Mesopotamia era una ciudad que tenía muchos dioses. Por lo tanto, era lógico que crecer en una ciudad cuya cultura era mayoritariamente politeísta o inclusive hasta atea, pues la verdad no era nada sencillo, no era un ambiente fácil. Y vamos a estudiar la vida de esta familia, sus desafíos, como parte de la vida de fe que tuvieron que emprender, los duros momentos que tuvieron que pasar juntos y quizás también viéndolo desde un punto de vista individual. Así que adentrémonos en la vida de Abraham y de su familia, entendiéndolo como núcleo familiar tuvieron que enfrentar muchas cosas que a lo mejor viéndolo desde un punto de vista más contemporáneo, más a nuestra realidad, nos daremos cuenta que también ellos tuvieron desafíos tremendos para poder caminar en la fe. Vamos a leer juntos en Génesis capítulo número 12, versículos 1 al 4, por favor. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Estamos ubicados en un momento en el cual la civilización estaba en pleno desarrollo, en pleno apogeo. Las ciudades se comenzaron a hacer grandes a causa del cultivo, el comercio, etcétera. Las ciudades comerciaban, era una ciudad, en este caso la ciudad de Mesopotamia, una ciudad muy grande, ¿sí? Muy amplia, muy cosmopolita, ahí convergían distintas personas de distintas culturas. En otras palabras, nos encontramos en un espacio muy semejante al que tú y yo vivimos, ¿sí? Por eso vale la pena retomar la vida de Abraham y su familia, porque es un ambiente muy parecido al que tú y yo enfrentamos el día de hoy. En aquel entonces, lo mismo que hoy, había toda clase de corrientes filosóficas, toda clase de ideologías, de culturas. Era una ciudad muy codiciada para muchas otras culturas, la cultura más alejada hacia Oriente, hacia la parte de Europa. Era una zona de un desarrollo de su civilización y de su sociedad muy importante. Por eso podemos compararlo a nuestra ciudad, porque al igual que actualmente en la Ciudad de México hay gente de toda clase, de todo tipo, con culturas distintas, llegan extranjeros, llegan personas de otras partes de otros estados, y en todos los casos se llenaba la ciudad de multitud de personas de distintos tipos de pensamiento. En medio de un ambiente así, Dios le habla a una persona a los 75 años de edad. Ya para nosotros decimos, ya estás en la etapa ya más bien de disfrutar tu jubilación, ¿no? Tu vejez, ya no te estés metiendo en líos. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A ver si alcanzamos a entender.
en medio de un ambiente tan dinámico, de tanto apogeo económico como lo era la ciudad de Mesopotamia, una vocecita le dice a Abraham, vete de aquí, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo a dónde en ese momento, nada más le dijo, vete de aquí a la tierra que yo te mostraré. Si nos ponemos en un lugar muy quisquilloso, pensar en que una vocecita me esté diciendo cámbiate del lugar donde vives, cuando el lugar donde vives es muy próspero y estás prosperando, ya tienes 75 años de edad y ya no andas como para andar viajando distancias bajo el calor del sol y convertirte en una persona nómada, pues como que no era lo más cómodo que pudiéramos pensar para la vejez, ¿verdad? Es decir, imagínate el llamado a los 75 años, cuando creció en un ambiente politeísta, lleno de comodidades, y él había prosperado, había hecho ya cierta capacidad económica, estaba bastante acomodado, tenía sus rebaños, tenía sus ovejas, no estaba preocupado por una cuestión de angustia económica, y Dios le dice, ¿sabes qué? Agarra todo y salte a la tierra que yo te mostraré. Vaya desafío. Es decir, estás ya cómodo, estás estable, no te hace falta nada. Desde el punto de vista material, las cosas que hoy el mundo ve como seguridades las tenía Abraham. No le hacía falta nada. Tenía lo necesario para poder acabar sus días en completa tranquilidad, disfrutando de la vida, disfrutando del ambiente, disfrutando de todo lo que pudiera tener a su alcance, a sus 75 años de edad. Por lo tanto, pues estamos hablando de un momento bastante desafiante para la vida de una persona. No lo escuchó ningún otro de su familia, no, la voz fue a él, fue un llamado a título personal completamente. Y entonces nos topamos con un desafío para una persona. Y a lo mejor para nosotros pasa lo mismo cuando Dios comienza a llamarnos, cuando Dios comienza a hacernos sentir la necesidad de búscame. Necesitas ayuda, necesitas reconciliarte, necesitas volver a empezar, necesitas esforzarte y empieza un llamado que te empieza a dejar intranquilo a pesar de que puedas tener ciertas seguridades, ciertas garantías, que tengas un trabajo, que tengas una casita, que tengas tu carrito, que tengas medios de transporte, que tengas a tu alcance lo necesario, ¿sí? Y que de repente una vocecita comience a inquietarte y que te comience a decir, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu destino? Pues no es nada fácil entenderlo. En principio entenderlo quien lo recibe y luego la bronca con la familia. Oigan, nos vamos a mudar. ¿Qué? Pues aquí tengo mi casa. Oigan, nos vamos a ir de aquí. ¿Cómo crees? Tenemos tantas ovejas, tenemos tantos camellos, ¿cómo crees que nos vamos a ir? Aquí está tu familia, aquí está tu padre. Lo vas a abandonar, estás solito, Está totalmente solito. Porque para ese momento Taré todavía tenía vida, pero ya estaba en la última etapa de su vida. Oye, ¿cómo crees que vas a abandonar a tu padre en la vejez, Abraham? No es nada sencillo. Tener una vida ya hecha, haberse creado una imagen pública o de vecino o de vecindad, ser considerado como alguien tranquilo pero que ahí está prosperando y haberse formado esta imagen y que de repente tengas que hacer a un lado todo eso, dices, uy, pues estás medio zafadito, ¿no? Materialmente hablando no te conviene, pero si además de eso le agregas que vas a dejar tu parentela, no, pues ya estamos hablando de un estado de la mente muy poco usual, ¿sí lo entendemos? Entonces el primer desafío que tiene esta familia
de edad avanzada es muévete. Y muévete es cámbiate de lugar de radicar, cámbiate de lugar para vivir. Y entonces Dios lo llama y dice el siguiente pasaje, el versículo número 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No tenían hijos él y su esposa. Y Dios le dice, te vas a mudar y te voy a dar descendencia. Dos cosas que jamás había experimentado, que no pasaban por su mente, que estaban fuera ya de su alcance desde un punto de vista físico, ¿sí? Ya no estaba en condiciones para poder procrear de manera clara, seguramente ya estaría teniendo para los 75 años problemas, y Dios le dice, vete y haré de ti una nación grande. ¿Sabes lo que significa el nombre Abraham sin H? Padre de pueblo. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, con H intermedia, es padre de multitudes o padre de naciones. Es decir, Dios le está prometiendo no ser solamente padre de pueblo, de un sector o de un área, dentro de una comunidad. No le está diciendo, voy a hacer que tengas más sirvientes y que de ahí se haga tengas una familia grande, aunque a lo mejor no tengas hijos directamente, pero sí puedes tener a quien dejarle herencia, etcétera. Voy a juntarte, acercarte familia o personas, etcétera. Es decir, había como un ambiente bastante propicio. De hecho, su sobrino Lot terminó siendo casi como su hijo y se fue con él. Para que alcancemos a entender cómo Abraham de verdad tenía mucho anhelo de tener familia, toma como si fuera casi su hijo a su sobrino Lot. ¿Sí? Y de hecho, cuando sale Lot con Abraham. Entonces, Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Sí, yo sé que es tu tierra, vete de ahí. ¿Aquí crecí? Sí, sé que ahí creciste. Sé todo lo que has sufrido en tu vida, lo sé, vete de ahí. Son de esas cosas que a veces no alcanzamos a comprender. Oye, pero es que Señor, aquí estoy bien, vete de tu tierra. Y Dios hace un llamado y le dice, vete de tu tierra, pero no solo de tu tierra, sino también de tu parentela. La fe tiene que ver con la disposición a cambiar. No se trata de que agregas a Dios a tu vida. O sea, no es como que yo llevo mi vida y nada más voy a agregar a Dios para que tape los huecos que yo he dejado. Porque la mayoría de las veces las personas buscan en la religión a Dios para que tape aquellas cosas que hizo mal. No, se trata de una transformación verdadera. No solamente es enderezas el barco pero sigue siendo tuyo, no. Es que se endereza el barco y sueltas el timón. ¿Sí? Se trata de que confíes en Dios, no solamente para ayudarte en las cosas que tú sabes que has hecho mal, sino aún para hacer más grandes las cosas que te esperan. Porque aquí Abraham iba a pasar de ser padre de pueblo a padre de multitudes o de naciones. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A ese grado, te vas de tu tierra, pero no solo de tu tierra, te alejas de tu parentela, pero no solamente de tu parentela, sino también aléjate de la tierra, de la casa de tu padre. ¿Sí? Qué interesante es esto, porque finalmente estás hablando de que las personas están buscando salir, o está Dios queriendo ayudar a que las personas salgan. Dice, y haré de ti una nación grande, no una pequeña, una nación grande. Y si nos ponemos a pensar,
¿Cuántas personas han llegado al reino de los cielos desde que Abraham murió? Él está viendo cómo cada vez se van sumando más personas al cielo, cómo van llegando más y más. O sea, él está viendo esta promesa cumplida. Él está viendo cómo van entrando personas vestidas de blanco al reino de los cielos. Y Dios diciéndole, te prometí que serías una nación grande, ¿verdad? Mira cuántos, no puedes contarlos, ¿verdad? Él está mirando que todo se está cumpliendo tal cual Dios lo había prometido. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una bendición sobre Abraham en cuanto a la vida familiar. Y por eso es importante que podamos arrojar luz a lo que esta familia experimentó, porque conlleva una bendición de la cual podemos ser partícipes todos. ¿Sí? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces creyó Dios en estas promesas, creyó Abraham a Dios en esto y toma la decisión de irse de ahí. Deja su tierra, deja su parentela, deja su familia, deja la casa de su padre, se aísla de la sociedad mesopotámica, él era mesopotámico, se aísla y comienza un peregrinaje donde, cuando menos en la tierra, solamente vería a un hijo de Sara, su mujer. Pero ahorita está viendo cuánta bendición viene detrás de él cada momento. Y cada persona que parte de la tierra al cielo y llega al cielo dice Abraham, bendito sea Dios, que tuvo a bien darme este llamado, hacerme decir, oye, deja tu tierra, valió la pena, porque cada vez que entra alguien, él se goza. De hecho, en el libro de Lucas, cuando nos encontramos con Jesús explicando qué sucede después de la muerte, ¿sabes cómo le llama al paraíso? El seno de Abraham. A ese grado llegó esta familia de ser tan importante y a ser una bendición, que al paraíso Jesús le llama el seno de Abraham, el corazón de Abraham, porque ahí estaba Dios. Y en el corazón de Abraham, a partir de este momento, cree en Dios y comienza un peregrinaje donde él veía más hacia adelante de lo que era su presente. Él sale con sus rebaños, sale con su tierra, con su gente, sale con Sara, sale con todos los criados que llevaba y comienza un peregrinaje y se sale después de Mesopotamia y dice, bueno, ¿para dónde voy? Porque no había dicho Dios para dónde ir. Nada más dice, a la tierra que yo te mostraré. Hasta ahí se quedó. Señor, ¿y a dónde quieres que me vaya? Y entonces Dios envía o mueve a Abraham para irse hacia la tierra de Canaán. La fe tiene que ver con hacer cosas que a los ojos de cualquiera de nosotros diría, cucu, o sea, no estás bien de la cabeza. Pero delante de Dios, Él toma a Abraham para sí y dice, yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar. Si todos los demás dicen que estás bien loco, no importa, yo te voy a ayudar. Voy a demostrar que todos se equivocaron y tú, al confiar en mí, hiciste lo correcto. Y hoy muchas personas somos bendecidas por medio de Abraham. ¿Qué sucedió después de que sale? Génesis capítulo 16, versículos 1 en adelante. Génesis capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Versículo 1. Sarai, su mujer, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Después de 90 años, no habían tenido hijos. O sea, ya habían pasado 15 años en el desierto, yendo de aquí para allá, yendo de un lugar a otro,
por toda la tierra de Canaán. A los 90 años le dice lo siguiente Sarai, a mujer de Abraham, que no le podía dar hijos. Nótese que aquí también Sarai tiene un nombre que no es el nombre con el que Dios la ve o Dios le cambia. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Sarai no podía tener hijos. Vaya familia, ¿no? Tienes mucho que ofrecer y nada a quien dárselo. Porque realmente ese es el problema de Abraham. Tenía mucho que ofrecer y nada a quien dárselo. La palabra o el nombre de Sarai, significa básicamente princesa. Ese es el nombre de Sarai. Cuando Dios le cambia el nombre, se lo cambia a señora o alguien que está puesta al frente de muchas personas. Y entonces nos encontramos aquí que Sara no podía tener hijos. Sara es 10 años menor que Abraham, vale la pena decirlo. Es decir, Abraham tenía 90 años cuando va a suceder esto y Sara tenía 80. Ya habían pasado muchos años desde que Dios había llamado a Abraham, ya había caminado en el desierto, pero no podían tener hijos. Yo quisiera que nos pusiéramos un poquito en los zapatos de Abraham, cuando le dice Dios, vete. Sí, Señor, ya voy. 1 año, 2 años, siguen siendo básicamente los mismos que salieron, nada más las ovejitas van creciendo, los niños de sus siervos van creciendo, o sea, él va viendo que sí, va creciendo su esfera, su entorno con el que salió, pero él no tenía hijos. Pasaron 15 años, 75 a 90 años, y no había cambiado nada. Eso es andar en fe. Andar en fe no es que Dios te promete algo y luego dice, ten, como si fuera un dulcecito, ¿no? No, Dios hace las cosas de tal manera que aprendamos a caminar confiando en que lo va a hacer. Eso es la fe. La fe no es decir, ¿para cuándo? Sino la fe es decir, Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Él es en su tiempo, Él lleva los tiempos, y aunque llegue a los 90 años y ya de plano no puedo tener actividad sexual, como le estaba pasando a Abraham, ya a los 90 años no estaba realmente teniendo actividad sexual, ya no podía en definitiva ninguno de los dos procrear, ni Abraham ni Sarai su mujer. Llega un momento en que dice Sarai se desespera y dice lo siguiente, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, Sarai en este momento está angustiada, ve que las cosas no se cumplen, ven que el tiempo va pasando y sigue estéril. ¿De dónde te va a hacer una nación, Abraham? Y seguramente muchas tentaciones vinieron durante esos 15 años, amados. Muchas cosas pasaron por la mente de una persona que tiene una promesa y que no ve el cumplimiento de esa promesa todavía. Y entonces se genera angustia. Por supuesto que sí. En una familia donde el tiempo va avanzando y ves que las cosas parecería que no se están dando, vienen pensamientos de, ¿vale la pena? Sí, y no te espantes, son pensamientos que toda familia, toda persona que tiene un llamado siente. ¿Vale la pena? ¿Sí estaré haciendo bien en esto? Ya me tacharon de loco, ya todo lo que pude haber dejado en Mesopotamia se quedó allá, mi credibilidad, mi vida, etcétera. Han pasado 15 años y nada de nada, ¿eh? Qué desafiante la fe, ¿no? Y en una generación como la nuestra, que todo lo quiere como para meterse en el horno de microondas y que en 3 minutos esté calientito, la verdad es que 15 años es un montón de tiempo. Es mucho tiempo. Continúa diciendo,
ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Ya estaba desesperada la esposa de Abraham y dice, bueno, pues aunque sea, voy a adoptar el hijo de mi criada, ¿no? Va a ser como si fuera mi propio hijo. Dios lo permite. Resulta que que Agar, la sierva de Sarai, concibe y sucede lo siguiente. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Un desafío más para la familia. Quiere avanzar Sarai, quiere darle hijos a Abraham, no puede. Dios me ha hecho estéril, eso es una queja, finalmente. Dios me ha hecho estéril, es una queja, no puedo tener hijos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí está mi sierva, que ella dé hijos por mí. Y resulta que habían pasado hacía años por Egipto, le habían dado una esclava, esa era a la que se refiere aquí la Biblia, y entonces comienza a haber un menosprecio. O sea, encima de que no puede tener hijos, comienza a haber un menosprecio de su sierva para con su señora. Nuevamente es un desafío a la fe. Porque no solamente tiene que ver con no llega a la promesa, sino que además de todo, Dios sí le da hijos a Agar. Ay. Y viene la pregunta, ¿qué he hecho mal, Señor? ¿Qué he hecho mal yo? ¿Por qué me está pasando esto? Yo creo que no soy una mala persona, Señor. Digo, seguí a mi esposo a esta aventura, llevamos ya más de una década caminando aquí y no llega la promesa. Y bueno, así pues, a lo mejor puede ser. O sea, la persona comienza a tratar de buscar la forma de acomodar las cosas a que le salga la promesa. Y la verdad es que no es la manera. ¿Sí? No es la manera. No nos necesita Dios para cumplir sus promesas. No nos necesita. No necesita ni tu ayuda ni mi ayuda. No lo necesita. Lo va a hacer. Pero aquí nos encontramos en la historia una serie de desafíos familiares bastante intensa. Porque para aquella época el no tener hijos era un sinónimo de estás maldecido. ¿Dónde está tu Dios? Sí es cierto, puedes tener cierta prosperidad económica, Abraham, pero tú y yo sabemos que no se la vas a dejar a tu hijo, no vas a tener descendencia. Y el diablo es diablo y estaba ahí atosigando todo el tiempo la decisión de Abraham de haberse ido de la tierra de Mesopotamia. ¿Sí? Continúa diciendo la Biblia. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y en ese momento Abraham le dice, pues es tu sierva, tú haz de ella como bien te parezca. Y aquí vemos un arrebato de parte de Sarai, ¿sí? Que lo primero que se le ocurre hacer es, ¿sabes qué? Vamos a expulsar a Agar. Y la sacan del campamento, la expulsan. ¿Sí? Y sucede lo siguiente. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de la presencia, huyó de su presencia. Es decir, lo que hace Sarai es que en lugar de empezarla a tratar así como que, ay, trae a mi hijo, ¿no? Comienza a tratarla como sierva. Y entonces ahí ya no le gustó mucho, ¿no? Oye, yo traigo el fruto de tu descendencia, ¿eh? Pero a Sarai ya no le gustó la manera en la cual la estaba tratando Agar. Y entonces Sarai huye Agar huye de la presencia de Sarai. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Imagínate una mujer embarazada, pues no la tiene nada fácil, ¿verdad? Estaba sola, embarazada,
y en el desierto. Y entonces, cerca de una fuente que encuentra, ahí se queda tantito Agar, dice, junto a la fuente que está en el camino a Sur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. O sea, si te puedes dar cuenta, Agar no se estaba portando bien con Sarai. Que Dios le tuviera que decir, ponte sumisa, significa que se estaba engrandeciendo delante de Sarai, o se estaba afligiendo a Sarai porque no podía tener hijos, se estaba burlando de ella. No era nada agradable de que encima de sus propias aflicciones todavía viniera alguien y estuviera diciendo, yo sí voy a tener hijo y tú no. Y entonces Agar sale huyendo, se encuentra el ángel y dice el ángel, por favor regrésate. Dios cuidando a Ismael. Señor, Dios no es un Dios injusto, amados. Dios está cuidando de Ismael también. Y le dice lo siguiente, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Dios fue el que le dio el nombre a Agar para su hijo. Qué hermoso cuidado de Dios. Y hoy, hasta el día de hoy, los ismaelitas se les conoce como los árabes. ¿Sí? Es decir, su nación, su descendencia es bastante abundante hasta el día de hoy. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve. Es decir, tú eres un Dios que no nos ha dejado, que no nos abandona, que ve la aflicción. Y amado, esto es algo muy valioso que quisiera que prestaras atención. Dentro de la vida familiar, Dios está viendo tu aflicción. Si eres una mamá cuyos hijos no están caminando con Dios, Él lo está viendo y está viendo tu aflicción. A ese pozo le puso de la siguiente manera. Dice, y por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Agar no había levantado su voz a Dios. No nos dice aquí que haya levantado su voz a Dios, pero sí nos dice que estaba afligida. Ella vivía en un estado de aflicción y Dios envió la palabra adecuada para su corazón. Así como hoy envía la palabra adecuada para tu corazón. ¿Sí? Dios está viendo tu aflicción. No temas, no desmayes, que no se haga pesado la espera. Dios está viendo tu corazón. ¿Sí? El viviente que me ve, he aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo de Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio, Ismael. Y entonces cumple Dios su promesa. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ya era bastante grande Abraham, Sara no podía tener hijos y Abraham ya era bastante grande de edad. ¿Por qué la Biblia hace énfasis en los tiempos? Porque son importantes para nosotros también. Lo que Dios quiere decir es, oye, no te preocupes, voy a cumplir lo que he prometido. Ten paciencia. Abraham salió de 75 años. 11 años después estaba teniendo apenas a su primer hijo. Y no era hijo de Sarai, su esposa, sino era hijo de la esclava Agar, de la sierva Agar. Vamos a continuar avanzando en el tiempo y en esta historia para que nos demos cuenta cómo a veces la desesperación puede ganarnos y que en ocasiones sí es difícil, pero Dios está con nosotros, amados. El Dios de los cielos, el viviente que nos ve, está con nosotros y nos ayuda y quiere bendecir nuestras vidas. Génesis capítulo 17.
a partir del versículo 1. Cuando nace Ismael, Abraham tiene 86 años. Y aquí lo tenemos ya de 99 años de edad. 14 años habían pasado hasta este punto. Sí. Algo bastante fuerte, ¿no? Más tiempo, más difícil que hubieran tenido hijos. Continúa diciendo la Biblia, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya Dios tenía, Abraham, ¿cuánto tiempo tenía de haber dejado su tierra, su parentela y todo lo que tenía? A los 75 años de edad ya tenía 24 años de andar como errante y de no haber visto más que a Ismael como su futuro heredero. Dice, Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si nos damos cuenta cómo va avanzando también la relación de Dios con Abraham. Primero una vocecita, ¿sí?, que le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. O sea, primero hay que renunciar a las cosas y después esperar y confiar en que Dios haga las cosas, en que sea Él el de los tiempos y no nosotros. Anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de muchedumbres o padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mientras que Abraham era nada más padre de pueblo, Abraham era mucho más padre de muchedumbre de gentes. Amados, yo quisiera que pudiéramos entender y que te alcanzara la fe para que comprendas que los planes que tiene Dios van más allá de lo que nos podemos imaginar. De verdad. Un día puedes estar aquí y dentro de 10 años no sabes dónde vas a estar, si Dios nos presta vida, y no sabemos cómo Dios nos habrá hecho avanzar en la fe. Si nos ponemos a pensar en de dónde se lo sacó Mesopotamia, las grandes ciudades, la comodidad, etcétera, obviamente hubo una pérdida en términos de comodidad, por supuesto que sí, pasó de estar en una casa a estar en un campamento. Donde quiera que llegaban tenían que ponerse a trabajar para levantar sus tiendas, etcétera, etcétera. Era mudarse cada cierto tiempo, ¿sí? Digo, no me puedo detener en cada mudanza que hacen dentro de la misma tierra de Canaán, porque nos podríamos llevar mucho más tiempo. Pero si te pones a leerlo, tú vas viendo cómo Dios va avanzando en su relación con Abraham, ¿sí? Lo lleva hasta allá, hasta por Egipto, y luego lo regresa. De verdad, es una continua enseñanza la vida de Abraham. Y una relación que puedes ir prestándole atención y te puede ir dando luz de cómo Dios moldea el corazón. Así que no te desanimes si hoy dices, ¿por qué ha pasado tiempo y pareciera que no cambio? ¿Por qué ha pasado tiempo y pareciera que no doy los pasos necesarios? Sí, Dios te está llamando, Dios te está convocando a algo mayor, pero no dejes de tener confianza en Él. Lo va a hacer. Continúa diciendo la Escritura, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Quizás en ese momento él pudo haber pensado, bueno, pues ya tengo un hijo, ¿no? Ismael. Pero le dice Dios, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras,
toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después por sus generaciones. Y nos vamos a saltar un poquito. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. También cambia en ese momento el nombre de su esposa. Versículo 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Ay, entonces ya no es Ismael. Aquí ya cambia nuevamente la historia, porque pues Abraham ya tenía 99 años, ya tiene un hijo de 14 años, ya un adolescente, ¿sí? En quien Abraham había puesto su especial atención, obviamente, pero aquí llega Dios y después de ¿cuántos años? De 74, de haber salido, le dice: tu mujer te va a dar un hijo, Sara te va a dar un hijo. Tengo 99 años. O sea, perdón, físicamente ya no puedo tener hijos. Continúa diciendo la Biblia: y la bendeciré y te daré de ella hijo. Y luego, como para acentuar porque seguramente Abraham habrá dicho: perdón, habré escuchado bien, y le contesta a Dios: sí, coma, o sea, sí escuchaste bien, Abraham. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Wow. Y Sara tenían 10 años menos que Abraham. Esto es algo, amados, que quisiera que pudiéramos entenderlo. Dios va avanzando. Dios no se queda con decir: ya te voy a salvar y ya. No, te salva y te mantiene útil y con propósito en su reino. Él te va a ir dando más y más y más cosas. Esto no se lo dijo cuando salió de Mesopotamia, de Ur. No se lo dijo en ese momento, se lo dijo 24 años después, 24 años después. ¿Por qué? Porque a los 24 años estaba listo para recibir esta promesa. A veces nosotros queremos saberlo todo, pero sí, así como si fuéramos aspiradoras, Señor, y quiero conocerte, y quiero... Sí, pero hay que llevar los pasos que Dios tiene planeados. Confía en Él. Él sabe en qué momento enseñarte lo que necesitas. Y esta enseñanza es lo que necesitabas hoy. Si no, no te hubiera traído. ¿Sí? Él sabe que necesitabas escuchar que te tiene promesa y que va a ser fiel en lo que ha dicho. Entonces Abraham, ya no nada más Abraham se postró sobre su rostro y se rió. No se rió en plan de burla, no lo vayamos a malinterpretar. Se rió de gozo. Le dio felicidad. Oye, está hablando Dios de frente con él, Es de las personas contadas a las que Dios se le hace presente para decirle sus planes. Y se postra y dice: Dios, y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Intercede también por su hijo. Y aquí te puedes dar cuenta cómo aún dentro del corazón de Abraham, y aún que está escuchando una promesa de Dios, le pide a Dios por Ismael. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él
una gran nación. Mas mi pacto, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. O sea, voy a bendecir a Ismael, sí, no te preocupes, lo voy a cuidar. Pero no es por medio de Ismael, es por medio de Isaac que voy a confirmar mi pacto. Efectivamente, árabes e israelitas surgen de Abraham. Esto lo comento porque va a ser importante en los próximos años saber diferenciar, ¿sí? Porque con eso de que ahorita todas las religiones se quieren unir bajo este concepto de todos venimos somos hijos de Abraham, tanto por medio de la promesa como por medio de la genealogía, ¿sí? No sé si lo sepas, pero hoy se está presentando una religión llamada la religión de la familia abrámica. Y van a tener sus templos en un mismo lugar allá en el Medio Oriente, ¿sí? De hecho, están en construcción estos 3 templos. Un templo judío, un templo cristiano y un templo musulmán. Porque la manera en la que están presentando esta unificación es por medio de esta promesa. Por eso es importante, y quiero hacer la distinción, es por medio de la descendencia de Isaac que habría de venir el Cristo. ¿Sí? No nos vayamos a dejar llevar por esta confraternidad, no. Dios establece su pacto con Isaac, ¿de acuerdo? Respetable lo que están haciendo, quieren hacerlo, es parte de la profecía bíblica, pero nosotros seguimos a Jesús descendiente de Isaac, ¿sí? Y Él es nuestro Señor. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz para este tiempo, el año que viene. A los 100 años iba a tener un hijo Isaac, y a los 91, Sara. Qué hermoso, ¿no? Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y los circuncidó, y circuncidó la carne y el prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios lo había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Ese fue el pacto, la manera en la que sellaron su pacto Dios y la casa de Abraham. Y entonces finalmente viene el nacimiento de Isaac. Nace Isaac, Dios es fiel, Dios es verdadero, nace Isaac y comienza a crecer Isaac. Pero también se les presenta otro problema familiar. Comienza Ismael a maltratar a su hermano Isaac. ¿Sí? 13 años tenía Ismael, 14 cuando nace su hermano Isaac, y entonces sucede lo siguiente. Vamos a Génesis capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Fue circuncidado el 8º día, conforme Dios le había dicho. Versículo 6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. ¿Quién iba a creer que a esa edad alguien podía tener hijos? Está de risa, ¿no? De hecho, si alguien hoy escuchara una historia así, se echaría a reír. Porque dices, ay, 90 años, 100 años. No, bueno, ya perdiste la brújula. Bueno, por eso es algo que genera risa, pero es verdadero. Dice: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y sí, Dios es fiel en todo momento. Y añadió, dice la Escritura, y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar
de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el hijo y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y aquí se presenta el problema. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El bullying no es nuevo, Desde aquel entonces la gente tiende a menospreciar, a burlarse, a tener en poco lo que Dios hace. Dice, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, le pareció fuerte, dijo, no, ¿cómo crees? Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ya Dios había comprometido a ayudar a Ismael, a guiarlo, a guardarlo. O sea, no le estaba pidiendo algo que fuera causa de su futura muerte. No, porque Dios había prometido que de Ismael habrían de venir otras naciones. ¿De acuerdo? Entonces, Ismael no se iba a morir, ni le iba a pasar mal, ni le iba a pasar nada porque fuera removido de la misma familia de Abraham. Dice, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levanta y hace lo que le había dicho Sara, lo lleva y lo manda con cosas, o sea, busca que no le falte absolutamente nada, y así es, sale Agar, sale Ismael, sale con cosas y monta su propio campamento y comienza Ismael a tener hijos después de él. Bien, crece Isaac, crece a la luz de un padre que le está enseñando cómo amar a Dios. Y entonces Isaac aprende a amar a Dios. ¿A qué punto? Vamos a Génesis capítulo 22. A partir del versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ay. No cabe duda que Dios a veces pide cosas muy desafiantes, pero algo que aquí había en el corazón de Abraham, a pesar de las luchas que llevó todo el trayecto, es que Dios le había prometido descendencia de él. ¿Cómo? ¿Por qué me está pidiendo eso en este momento? No tengo ni idea. Pero una cosa sí sé. Después de caminar más de 25 años, porque él tiene a Isaac a los 100, y para este momento, como nos daremos cuenta, Isaac ya es un adolescente, ¿sí? Es decir, que tenía más de 30 años de caminar Abraham con Dios. Ya llevaba toda una vida, o parte de una vida de comunión, sabiendo que Dios sí responde, sabiendo que Dios es fiel, sabiendo que Dios contesta las oraciones. No se lo pide en el momento en que sale, amado. Ya tiene 30 años, más de 30 años, de seguridad y de ver a Dios todo el tiempo de su peregrinaje. De tal manera que sabía que Dios no le iba a fallar a pesar de lo que le estaba pidiendo en este momento. No le iba a fallar. Algo haría, algo sucedería, pero no le iba a fallar. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, ya era un muchacho, y yo y el muchacho iremos allí, hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros, en plural. Sabía lo que Dios le estaba pidiendo, pero sabría que Dios los regresaría a los dos. ¿Cómo? Solo Dios sabría cómo. Pero él iba a obedecer. Pero también sabía que Dios había prometido algo. Amados, a veces Dios nos pide hacer cosas acerca de nuestra vida de fe que pueden por momento parecer contrarias. Pero no tengas miedo. Mientras sea un camino que te lleve a consagrarte a Él, no te preocupes de lo demás. Él se va a encargar de hacer cumplir todo lo que ha dicho y ha prometido. ¿Sí? Y entonces, imagínate esos 3 días de camino, los pensamientos que habrían estado en su cabecita. Oye, pues Dios te dijo esto. Oye, pues Dios, ¿cómo es Dios contigo? ¿Por qué no te cuida? ¿Por qué no te ayuda? ¿Por qué no? Y vienen un montón de pensamientos. Pero de una cosa sí estaba seguro: Dios es fiel. Dios es fiel. Oye, te está llevando a un lugar para que ofrezcas a tu hijo. Dios es fiel. Él es fiel. Algo va a hacer. No sé qué, pero algo va a hacer. Dice, entonces, versículo 6, y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. O sea, ya no era un niño. O sea, pone la leña, pues, ya es alguien que se podría defender, ¿eh? Eso es lo que quiero que podamos verlo. También en Isaac había un corazón de adorar a Dios, porque de hecho dice, adoraremos los dos y volveremos los dos. Abraham tenía un hijo que también adoraba a Dios. Continúa diciendo la Biblia, y tomó Abraham la leña y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y esta expresión de verdad es maravillosa. Ambos fueron juntos. O sea, los dos sabían a qué iban: a adorar a Dios. Sí, le extrañaba a Isaac que no llevaban la ofrenda, el holocausto, el animalito. Pero bueno, iban a adorar a Dios. Entonces habló Isaac a Abraham, versículo 7, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham sabía lo que Dios le había pedido, Isaac no. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Otra vez, esta expresión nuevamente: e iban juntos. Amados, cuando se trata de adorar a Dios, y aun cuando Dios nos pide sacrificios, hay que ir juntos. Porque solo en ese contexto de unanimidad, la gracia y el poder de Dios se manifiestan. Iban juntos los dos. Y aún a pesar de que ya le dijo Dios se proveerá, iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac. Él era un muchacho, Abraham ya tenía más de 100 años, un aventoncito y me voy. Sí, o sea, no tendría por qué Isaac aceptar lo que estaba a punto de suceder. Él era un muchacho con todas las fuerzas, con toda su energía, cargó la leña, ¿me explico? Y la leña la habían traído en el burro. O sea, no estaba enclenque el muchacho, era alguien dedicado al campo, con fuerza, etcétera. Pudo haber aventado a su papá, o sea, pudo haberse rebelado en ese momento contra lo que su papá estaba proponiendo hacer, y sin embargo le puso las manos y no se zafó. Qué complicado, ¿no? Pero Isaac tenía la misma promesa que Abraham. Abraham le había dicho a su hijo: Dios te va a llenar de hijos, vas a ser una nación y vas a tener descendencia. O sea, Dios le había prometido cosas maravillosas, al igual que él. Y él puso sus manos y dijo:
yo voy, yo quiero hacerlo. Y este es un maravilloso comparativo con Cristo, amados, con Jesús. Jesús fue el que dijo, yo voy en su lugar. Y entonces dice la Escritura, y extendió Abraham su mano, dice, y ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar, no lo cargó, lo llevó hasta el altar y lo recostó. Las fuerzas de Abraham estaban completamente debilitadas, pero estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Dios siempre va a ser fiel, amor. Siempre. Él no se va a equivocar, nunca. Puedes confiar en Él. Y a lo mejor cualquiera diría, ¿qué clase de Dios le pide dar a su hijo para el holocausto, no? ¿Qué clase de Dios haría eso? Un Dios que sabe que le iba a decir que no, al final. Él sí sabe en qué momento decir, hasta aquí, ya no más. Sí. Mientras que la gente de Canaán, la gente del mundo, sí sacrifica a sus hijos. O sea, Dios sí cuida a los suyos. En el mundo no cuidan de ti. En el mundo te entregan a Moloc, que era el dios de los cananeos, y que aceptaba como ofrenda bebés recién nacidos. Eso sí es crueldad. Matar a niños que todavía ni siquiera se ven, eso sí es crueldad. Ese es el Dios del mundo. No hay por qué espantarse de que Dios haya probado a Abraham de esta manera. ¿Sí? No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya era muchacho. Ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sabes qué esto significa el sacrificio de Jesús? Cuando tú vas al altar, cuando tú te entregas a Dios, cuando le dices, Señor, no te he negado nada, no tengo nada que ofrecerte, y lo que puedo creer que tengo, te pertenecen, los pongo completamente a tu disposición, Señor. Cuando haces eso, Dios pone y te muestra el sustituto para que quedes libre, para que estés en paz con Él. Este es Cristo, aquel que tomó el lugar de Isaac, aquel que da vida a Isaac tomando su lugar. Este es el momento en el cual Dios mismo provee el sacrificio por amor a los descendientes de Abraham, a los hijos de la promesa. Está pagado. Ahí está el sustituto. Ese es Jesús. Él es el que nos cambia enteramente, amados. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová sea provisto. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Y amados, entiéndase, este es un juramento que hace Dios no solamente sobre judíos, sino sobre todos nosotros. Es un juramento del Eterno, de Dios eterno, sobre nosotros. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y hasta aquí nos ha traído Dios. Somos descendencia de esta promesa.
Estamos a 2000 años, amados, de que Jesús caminó en la tierra. Estamos al otro lado del mundo, en medio de un ambiente anticristiano, porque no es que se acepte a Cristo, no es que Jesús sea el Señor del mundo, no. No es que Jesús sea la persona más importante de este mundo, al contrario, lo que buscan es quererlo quitar de todo lo que haya en este mundo. Y en medio de un ambiente así, hoy estamos reunidos por Él. Eso es misericordia pura. Esa es buena voluntad de nuestro Dios. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tú y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios fue fiel, desde luego que fue fiel y verdadero. Él no falla, ni fallará hoy, ni nunca. Él es maravilloso. ¿Cómo habrá quedado Isaac de impactado por todo esto? ¿Que sabes hasta qué edad se casó Isaac? Hasta los 40 años. Él esperó la mujer que Dios tenía para él. Mientras que hoy están desesperados a los 20 y tantos, ¿no? A Isaac estaba tan seguro de su Dios que hasta los 40 años se casó. Eso es confiar en Dios. Decir, Señor, soy tuyo, hoy y siempre. Fíjense lo que sucede en Génesis capítulo 25. A partir del versículo 19, Génesis 25, 19 dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril. Rebeca era estéril y no podía tener hijos. Y nuevamente empieza un problema familiar, ahora en el caso de Isaac. Isaac espera 40 años para casarse. Y cuando se casa con la mujer que Dios le escoge, la mujer que Dios le escoge no puede tener hijos. Desafío otra vez a la fe. Si nos damos cuenta cómo a nivel familiar van presentándose desafíos, van presentándose cosas que uno diría, ¿por qué? Porque Dios quiere glorificarse a través de ti. Quiere que se note que hay Dios en Israel. Quiere que se entienda que Dios es verdadero. ¿Y de qué manera? Porque en medio de lo que el hombre diría, no hay manera de que pueda haber vida aquí, sí hay vida cuando Dios lo decide. No hay forma de que pueda suceder esto. Dios dice sí, sí es bueno. El hombre no tiene poder, Dios sí. Y entonces dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer porque era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca. Pero no fue de inmediato después de que se casaron, Pasaron años hasta que Rebeca concibió. Dice la Escritura, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, Jacob y Esaú. El pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Sí? De esto pasó tiempo. O sea, cuando Isaac pide a Dios
que le dé hijos, que ayude a su esposa Rebeca. Dios se lo concede, pero pasa tiempo, no fue de inmediato, pasa tiempo para que tuviera a sus hijos. Ya por último, para terminar un poco con esta serie de historias familiares, estamos en estudios acerca de la familia. Isaac tiene su propio encuentro con Dios. A veces uno piensa de Isaac nada más como el niño chiquito que es llevado para ser ofrecido en holocausto y uno se queda nada más con esa imagen, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando te enfrentas o te enfocas en la vida de Isaac, es maravillosa, porque crece conociendo al Dios de su padre. El Dios de su padre se muestra confirmando su buena voluntad con él, pero además de todo eso, Isaac tiene su propio encuentro con Dios. Y lo tiene en un momento en el cual hay una gran hambruna. Fíjate lo que nos dice Génesis capítulo 26. Versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. O sea, hay una hambre, se presenta una gran sequía en aquella época, y lo primero que hace Isaac es pensar en cómo su padre se fue a Egipto en la primera hambruna. Por eso dice, esta no es la primera, sino la segunda hambruna. Como se fueron a Egipto, pues yo también me voy a ir a Egipto a resguardarme. Pero Dios se le aparece. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Otra vez, ahora Isaac le dice: yo te voy a decir dónde vas a vivir, pero no desciendas a Egipto. Señor, pero en Egipto sí hay comida, ¿eh? Ahí el Nilo está haciendo fértil las tierras y demás. Yo te voy a decir, no vayas a Egipto. Habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios confirma en su Hijo lo que le había dicho a su padre. Si alcanzamos a entender cómo es la bendición de Dios, Dios bendice y bendice más allá de lo que nos imaginamos. Y si confiamos en Él, Dios tiene compasión de nosotros. Dice la Escritura: por cuanto oyó Abraham mi voz y mi precepto, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Y entonces hace un campamento en este lugar de Gerar, y comienza a ser prosperado y le empieza a ir bien. Y entonces se empieza a multiplicar su pueblo, pero resulta que el rey de esta región le empieza a tener envidia porque se hace mucho. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Mejor vete. Y en lugar de ponerse a pelear, a pesar de ser más pueblo que él, en lugar de ponerse a pelear Isaac contra el rey de Abimelec, se mueve de ahí y se va a otra tierra. Y encuentran los siervos de Isaac está siendo bendecido por Dios, encuentran un pozo y hay agua, aguas vivientes, de hecho, dice. Es decir, empieza a fluir agua en ese pozo. Se darán cuenta los siervos del rey que ahí hay agua y dicen: esta tierra es del rey, no, aquí no te puedes quedar. Ok, se vuelve a mover Isaac, vuelve a encontrar agua que brota, fuentes de agua, y tampoco aquí, es parte de la tierra del rey. Y se vuelve a mover Isaac. Donde quiera que Isaac fue corrido, donde quiera que llegaba, había un pozo que brotaba agua, aguas vivientes le llama, cuando es un ojo de agua, le decimos en México, ¿verdad?
que ahí está fluyendo el agua. Bueno, ya en la tercera ya no le pudieron decir nada. Y ya le dije, no, pues mejor ya ahí muere, ¿no? Ya llevamos 2 veces que lo corremos, bueno, 3. Primero de mi tierra lo dejamos, porque eran muchos. Y luego de 2 pozos que hicieron y le salieron bien las cosas, mejor ahí muere. Ya la tercera ya ni nos movemos. Y lo que hace Dios es que pone temor en los vecinos, de tal manera que lo dejan en paz para vivir y hacen pacto con Isaac y le dicen, no nos metamos contigo ni tú te metas con nosotros, vemos que Dios está contigo, vemos que Dios te está bendiciendo. Y entonces Isaac continúa su vida, es padre de Jacob, es padre de Esaú, de donde vienen los 12 hijos de Jacob, donde viene José, que se va a Egipto, y la historia que ya conocemos. Pero nos damos cuenta cómo Dios trató a esta familia. ¿Sí? Y es bien curioso, amado, y eso quisiera que guardaras en tu corazón. La Biblia sí nos da estos tiempos. Sí quiso dejarnos Dios tantos años, era de tantos años, y era de tantos años cuando pasó esto. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere transmitir Dios es, hay tiempo para todo. Pero siempre voy a cumplir mis promesas, jamás te desanimes. No te desanimes porque siempre cumpliré mis promesas. ¿Sí? Nuestras familias empiezan por la luz de una sola persona, amado. Abraham escuchó primero su vocecita dentro de su cabeza e inició un camino, y el día de hoy hay una nación que se llama Israel, de hace más de miles de años, amados. Dios es fiel. Él nunca dejó que su pueblo se desvaneciera, ni aun cuando fue esparcido, ni aun en la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha habido pueblo de Dios, fiel a su promesa. Y también aquellos que somos descendientes de la promesa de Abraham, hasta aquí nos ha traído nuestro Dios. Pero necesito que entiendas, y Dios necesita que entiendas una cosa: la luz empieza por ti. Si tú alcanzas a escuchar esta voz que te dice, deja todo y sígueme, hazlo. Y entiéndase por dejar todo es que las cosas que hoy en día son más importantes para ti, queden a un lado con tal de colocar a Dios como el más importante en tu vida. Que lo más importante no sea dinero, trabajo, las relaciones personales, no, que sea una relación con Dios. Va a ir madurando tu relación con Dios. Sí. No fue sino hasta después de 30 años que Dios pone a prueba a Abraham. No tengas miedo. Dios no te va a pedir cosas que no estés capacitado para poder hacer. Lo que Dios te pide es porque lo puedes hacer. Si no, no te lo pediría. No es injusto. ¿De acuerdo? Y ve cómo Isaac fue paciente confiando en Dios. A los 40 no se sentía ningún solterón, ¿verdad? Y mira que era una persona que tenía primogénito, tenía una riqueza heredada bastante numerosa. O sea, diríamos que era el príncipe codiciado del día de hoy, ¿no? Amados, y él se supo esperar hasta que Dios lo dijera. Porque él confió en lo que Dios tenía de planes, no en lo que sus planes podían alcanzar. ¿Y podía haberlo hecho? Sí, pudo haberlo hecho, pero decidió no hacerlo, por amor a Dios, por confianza en Dios. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que confirme su palabra en nuestros corazones. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te salvó. Gracias, Jesús. Padre, ayúdanos esta tarde, Señor.
cambia nuestro corazón. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Te sacó, te salvó. No te desesperes. Dios va a cumplir lo que ha prometido. No te olvides que Él te salvó. No te olvides que Él te sanó. Y puso tus pies sobre la peña. Y una nueva canción te enseñó. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Te sacó, te salvó. No te olvides que Él te salvó. No te olvides que Él te sanó. Y puso tus pies sobre la peña. Y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre la peña. Y una nueva canción te enseñó. Una nueva canción te enseñó. Una nueva canción te enseñó. Señor, sé que estás aquí, Padre, y lo agradezco muchísimo. Por favor, toca nuestras vidas para siempre, Señor. Toca nuestras vidas para ti, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma.
llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte, delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres tan bueno, Señor. Padre, por favor, que en nuestros corazones se quede tu mensaje, que podamos entender que tú llevas tus tiempos, tus momentos, que tú eres fiel y verdadero, Señor, en todo momento. Gracias, amado Jesús. Bendito seas, Señor.